Después de una carrera marcada por títulos, goles decisivos y polémicas constantes, Karim Benzema decide hablar en un momento que nadie esperaba. Lejos del Real Madrid, lejos del Santiago Bernabéu, el delantero que durante años fue símbolo de gloria, también carga con sombras que nunca desaparecieron del todo. Para muchos es una leyenda absoluta, para otros una figura incómoda, rodeada de silencios y decisiones difíciles de explicar. Personas cercanas aseguran que Benzema guardó durante años recuerdos amargos, conflictos internos, traiciones silenciosas y nombres que dejaron cicatrices profundas en su carrera. La pregunta surge inevitablemente: ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de tocar la cima del fútbol mundial, reaparecen viejas tensiones que parecían enterradas? Nada fue tan perfecto como se mostró al público, y detrás del éxito existieron sombras que nunca se contaron. Aquí comienza la verdadera historia. Empezamos con el número 5. Número 5. Didier Deschamps. Didier Deschamps no fue solo un entrenador más en la carrera de Karim Benzema. Para el delantero francés, su nombre quedó ligado a una de las etapas más frías y dolorosas de su vida profesional. Cuando Deschamps tomó el control de la selección francesa, la relación nunca fue cercana. Existía respeto público, sí, pero en privado todo era distancia y desconfianza. La exclusión de Benzema del equipo nacional marcó un antes y un después. Oficialmente, la explicación fue sencilla y calculada. Decisiones técnicas, prioridad del grupo, disciplina. Pero personas cercanas al vestuario aseguran que la realidad era mucho más compleja. Benzema sentía que se había convertido en un problema conveniente, en una figura sacrificable para preservar la imagen de unidad del equipo. Mientras Francia avanzaba, él quedaba fuera. Cada convocatoria sin su nombre reforzaba la sensación de aislamiento. Testigos recuerdan que Benzema seguía cada partido de la selección con una mezcla de rabia y resignación. No era solo fútbol, era orgullo herido, era sentirse borrado de su propia historia. El momento más duro llegó cuando Francia conquistó el mundo sin él. La celebración fue nacional, pero para Benzema fue silenciosa. Según personas de su entorno, esa victoria selló una ruptura emocional definitiva. No hubo llamadas, no hubo gestos, solo un mensaje implícito. El equipo podía triunfar sin él. Insiders afirman que Benzema nunca perdonó del todo a Deschamps, no por la decisión deportiva en sí, sino por la forma, por el silencio prolongado, por la falta de una conversación honesta. Cuando años después volvió a la selección, el reencuentro fue correcto, casi diplomático. Sonrisas medidas, palabras cuidadas. Pero la herida seguía abierta. Para Benzema, Deschamps quedó grabado como el símbolo de la exclusión institucional. El primer nombre de una lista marcada por decepciones profundas. Una figura que, sin levantar la voz, cambió el rumbo de su relación con la selección y lo empujó a confiar solo en sí mismo. Y esa experiencia dejó una huella permanente. Porque después de Deschamps, las sombras no hicieron más que crecer. Número 4. Cristiano Ronaldo. Durante años, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo fueron vistos como una sociedad perfecta. Goles, títulos y noches históricas en el Real Madrid. Pero detrás de esa imagen de éxito absoluto, existía una tensión silenciosa que pocos percibían. Insiders del vestuario aseguran que Benzema entendió muy pronto su papel. No era el centro del proyecto. Era el jugador que debía sacrificarse para que todo girara alrededor de una sola figura. Cada desmarque, cada balón cedido, cada esfuerzo invisible tenía un objetivo claro: potenciar a Cristiano. Benzema aceptó ese rol durante mucho tiempo. Nunca lo cuestionó en público. Siempre habló de respeto. Pero en privado, la frustración crecía. Su talento quedaba oculto detrás de una narrativa única. Para muchos, él no era una estrella. Era solo el complemento perfecto. El cambio llegó cuando Cristiano dejó el club. Entonces Benzema explotó, lideró, marcó goles decisivos y asumió responsabilidades. Fue la prueba de todo lo que había estado contenido durante años. Pero también dejó una pregunta incómoda. ¿Cuánto reconocimiento perdió por vivir a la sombra de otro? Según personas cercanas, Benzema no guarda odio, pero sí una cicatriz. Cristiano representó el éxito absoluto y al mismo tiempo el límite de su propio brillo. Y esto solo fue el número 4. Lo que viene después es todavía más personal. Número 3. Florentino Pérez. Para Karim Benzema, Florentino Pérez nunca fue solo un presidente.
Fue la figura que controlaba el equilibrio entre poder, imagen y silencio dentro del Real Madrid. Durante años, Benzema sintió que su valor deportivo no siempre coincidía con su peso político en el club. Insiders cercanos a la directiva aseguran que Benzema percibía una distancia clara. No era el rostro del proyecto, no vendía camisetas como otros, no encajaba en el molde de estrella mediática que el club necesitaba. Aunque rendía en el campo, fuera de él parecía siempre un paso por detrás. Cada renovación, cada decisión estratégica, se vivía con tensión. Benzema cumplía, marcaba, sacrificaba su juego por el equipo. Pero el reconocimiento institucional tardaba en llegar. Según personas de su entorno, esa falta de respaldo explícito lo afectó más de lo que admitía públicamente. El punto de inflexión llegó tras la salida de Cristiano Ronaldo. Benzema asumió el liderazgo, cargó con la responsabilidad y respondió con goles. Aún así, el silencio desde los despachos continuaba. No hubo declaraciones grandilocuentes, no hubo gestos claros, solo resultados y espera. Benzema entendió entonces una verdad incómoda. En el Real Madrid, el rendimiento no siempre garantiza protagonismo. Para Florentino, todo era estrategia. Para Benzema, era una batalla interna por sentirse realmente valorado. Esa relación nunca fue conflictiva en público, pero estuvo marcada por una frialdad constante, una sensación de ser imprescindible, pero reemplazable. Y cuando el número 3 deja esa huella, lo que viene después toca heridas aún más profundas. Número 2. La selección francesa. Para Karim Benzema, la selección francesa no fue solo un equipo nacional. Fue una herida abierta durante años. Vestir esa camiseta significaba orgullo, pero también rechazo, silencio y una sensación constante de no pertenecer del todo. Desde dentro, insiders cuentan que Benzema nunca se sintió plenamente aceptado. No por su talento, sino por su perfil. No encajaba en la imagen perfecta que se quería proyectar. Cada concentración estaba marcada por miradas distantes y una presión invisible que lo acompañaba a todas partes. La exclusión prolongada lo cambió. Mientras Francia avanzaba, ganaba títulos y reforzaba su identidad sin él, Benzema observaba desde fuera. No había explicaciones claras, solo comunicados fríos y un silencio institucional que pesaba más que cualquier crítica pública. Según personas cercanas, ese periodo dejó una marca profunda. Benzema dejó de sentirse francés en lo futbolístico. Se refugió en su club, en el trabajo diario, en una idea clara: no volver a esperar nada de la selección. Cuando finalmente regresó, nada fue igual. El ambiente era correcto, pero distante. No hubo reencuentro emocional, solo profesionalismo. Benzema cumplió en el campo, pero la conexión ya estaba rota. Para él, la selección francesa representó una paradoja cruel. El lugar donde debía sentirse en casa se convirtió en el espacio donde más solo estuvo. Y si esto es el número 2, el número 1 es el nombre que más ruido hizo en su cabeza. Número 1. Él mismo. El nombre que más marcó a Karim Benzema no fue un entrenador, un presidente, ni un compañero. Fue él mismo. Durante años, Benzema luchó contra una imagen que parecía perseguirlo. Sus errores fuera del campo, sus silencios, su carácter reservado, todo era interpretado en su contra. Insiders aseguran que el mayor conflicto de Benzema no estaba en el vestuario, sino en su cabeza. Cargó con culpas, con etiquetas, con decisiones que nunca pudo borrar del todo. Cada gol era un intento de redención, cada temporada, una batalla por demostrar que era más que sus sombras. Pero el pasado siempre regresaba. Según personas cercanas, hubo momentos en los que Benzema dudó de sí mismo. Dudó de su lugar en el fútbol, de su legado, incluso de su identidad. No hablaba, no se defendía, solo seguía adelante, en silencio. Cuando finalmente llegó el reconocimiento total, ya era tarde para borrar todo el dolor. El éxito no eliminó las cicatrices, solo las hizo visibles desde otro ángulo. Para Benzema, el enemigo más duro fue siempre interno. La presión, la culpa y la necesidad constante de justificarse. Y ahí está la verdadera paradoja. Porque cuando venció a todos los demás, tuvo que aprender a convivir con su propia sombra. Cuando todo parecía explicado, apareció una verdad silenciosa. Insiders del Real Madrid aseguran que en su momento más oscuro, Karim Benzema dejó de intentar convencer al mundo. No jugaba para callar críticas, jugaba para mantenerse en pie. Hubo un instante decisivo, lejos de los focos, en el que aceptó que nunca sería comprendido del todo. Esa aceptación cambió su mentalidad. Más frío,
más directo, más letal. Benzema dejó de pedir permiso y empezó a imponer respeto. El verdadero giro no fue un título ni un premio, fue romper con la necesidad de aprobación. Y desde ese momento, su fútbol habló sin explicaciones. Karim Benzema cerró su carrera con gloria, pero también con cicatrices. Ganó todo lo que un delantero puede ganar, aunque nunca escapó de las sombras que lo acompañaron durante años. Hoy, su figura divide opiniones. Para algunos, una leyenda incomprendida. Para otros, un talento marcado por polémicas. Él, en cambio, parece haber hecho las paces con su historia. Su recorrido deja una lección clara. El éxito no siempre trae paz. La fama no borra el pasado. Y en el fútbol, como en la vida, la gloria siempre camina junto a la sombra.